Tanto las historias propias como las que nos apasionaron constituyen la esencia de quiénes somos, aunque nosotros mismos no sepamos bien quiénes somos, dice Peter Orner. En cada episodio invitamos a editoras, escritores, libreras y agitadoras de lectura para conversar sobre aquellos libros y autores que les apasionan. Biografías Lectoras es una conversación en donde pensamos nuestras identidades a partir de la lectura. ¿Qué leemos? ¿Cómo leemos? ¿Qué historias nos abrieron a nuevos mundos? ¿Con quiénes compartimos nuestras lecturas favoritas? Bienvenidos y bienvenidas a Biografías Lectoras. A los 19 años, Víctor Malumián leyó Althusser y entendió que las cosas no eran tan así como se las habían contado, que debía volver a mirar la realidad desde nuevas perspectivas. Eso lo llevó a hacerse nuevas preguntas y a encontrar nuevas respuestas que le transformaron la vida. Co-creó la editorial Godot, la distribuidora Carbono y la Feria de Editores. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Biografías Lectoras. Mi nombre es Daniela Méndez, de Collage Literario, y como siempre estamos en Mandolina Libros, una librería independiente ubicada en el barrio de Belgrano. En el día de hoy nos acompaña Víctor Malumián. ¿Cómo andas, Víctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Me gustaría empezar preguntándote por el principio, que sería, ¿qué libro te impactó particularmente? ¿Aquel libro que dijiste, acá hay algo, o que te ayudó a nuevas lecturas? No es necesariamente el primer libro que leí, pero me acuerdo mucho, y con esto ya le vamos a dar un tono a toda la charla, Los aparatos ideológicos del Estado, de Luis Althusser. Viene un poco mezclado con también otro libro que leí muy seguido, que fue Ideología, un mapa sobre la cuestión, que compila Slavoj Žižek. Y que a grandes rasgos a mí lo que me partió un poco la cabeza de eso fueron dos cosas. La primera es la desnaturalización de las cosas, que si bien es uno habla de desnaturalizar y no dar por sentadas las cosas y piensa inmediatamente en Foucault, a grandes rasgos, como a mí me quedó impregnado el concepto de ideología, es ese bagaje de cosas que vos decís, ese sentido común. Obvio que esto es así. Y cuanto más naturalizado tenés algo, más te está operando una ideología de fondo, que puede venir por tu educación, tu crianza, tu clase social, factores culturales. Y entonces lo habré leído con, 19 años, 18 años, entrando a la facultad, darte cuenta que muchas de las cosas que para vos obvio eran así, en realidad habían sido producto de una lucha de clases o de una imposición. A lo largo del tiempo, dos fuerzas habían tratado de imponer su mirada sobre el mundo y había ganado una. Bien, un libro que literalmente te abrió formas distintas de entender el mundo directamente, ¿no? Exacto, y a eso sí le sumás que lo interesante de este como cinta de Moebius del libro es que generalmente lo ves en la facultad, y la facultad o los métodos de enseñanza, educación de un Estado son uno de sus aparatos ideológicos. Entonces, lo otro que a mí me hacía estallar un poco el cerebrito de 18 años, no digo que ahora hacía un cerebro mucho mejor, era el lugar donde me tiene que adoctrinar, me está dando las herramientas para darme cuenta que me adoctrinan, o que estoy siendo adoctrinado, o que fui adoctrinado. Por supuesto, esto a contrapelo de la idea tonta que se tiene hoy de adoctrinamiento como algo político y partidario, y no como algo político, ¿no? Como una mirada del mundo. Ese tipo de lecturas es inevitable atravesarlas y no empezar a cuestionar lo que a vos te pasa. Entonces, ese fue uno de los primeros libros que me abrió nuevas lecturas, porque casi si querés, ligándolo con algún concepto budista del Satori, de la apertura del tercer ojo, y decir, esto quizás no es así. Así empecé a mirar el mundo. Bueno, quizás como mi viejo me explicó que eran las cosas no son, quizás como mis amigos me dicen que son las cosas no son, no porque sean particularmente malos o me quieran mentir, sino porque quizás también están atravesados por las mismas corrientes ideológicas. O las cosas que yo creía más íntimas y necesarias quizás no son así, no es la mejor forma de leer la realidad. En algún punto todos estos sistemas o creencias, sistemas de pensamiento o creencias, son pequeñas grillas que vos vas poniendo sobre la realidad. ¿Y a qué otras lecturas te fue llevando también eso, no? Hablaste de... Althusser. Luis Althusser, perdón. ¿Qué terminaste...? ¿Por qué otros caminos te fue llevando, no? Porque primero tuviste como ese gran despertar, pero me imagino que después tuviste otros, ¿no? Como quizá decir, bueno, quizá faltó como determinados aspectos pensados dentro de esta mirada, ¿no? Pienso, en otras condiciones, la condición de clase, justo la clase la nombraste, pero la condición de género, por ejemplo, ¿no? Te fue llevando a otros lados, se fue abriendo ese mundo, porque me imagino que no lo estás leyendo de la misma manera que a los 19. No, tal cual. Primero, y un poco por cómo fue mi infancia, esta determinación en última instancia de lo económico, con una mirada medio marxista, fijó un poco todas mis lecturas.
terminé cayendo en los estudios, me gusta el término cayendo, me hace acordar a cierto salame que dijo de Karen en la educación pública. Terminé cayendo en los estudios culturales y leí mucho a Jameson, a Thompson, parece rimas, ¿no? Falta otro con on. Lo cual me dio una perspectiva un poco más amplia de que no todo está determinado, si bien el papel de lo económico es rotundo no solo en tu devenir biológico y educacional, sino en lo que pasa en la sociedad, pero que no era lo único, que había otros matices que hacían que al menos mismo extracto económico no deviniera en la vida de la misma forma, y eso estaba atravesado mucho por la educación, por lo cultural. Las lecturas de género me llegaron mucho más tarde, pero también yo tengo otra edad, entonces no era algo que se hablaba muy poco. De hecho, en Godot nosotros empezamos a publicar sobre teoría de género cuando vendíamos 100 ejemplares de eso. No sé, me acuerdo, nosotros publicamos mucho el trabajo de María Elisa Gutiérrez como compiladora e investigadora del CONICET, de Karina Vidaseca, y cuando nosotros lo publicábamos, eso no le importaba a nadie, o era la época en la cual si un hombre cis por la calle le decía un, comillas, piropo, comillas, a una mujer, y la mujer reaccionaba mal, era una loca, ¿no? Como, no se te puede decir nada. Hoy es casi un meme, no se te puede decir nada, pero atravesamos todas las épocas de ese pensamiento de, fehacientemente, no se te puede decir nada, ¿cómo te vas a enojar por esto? A, che, bueno, por ahí no está bueno hablar de los cuerpos de los demás, a hoy ya directamente el que hace eso es completamente consciente de lo que está haciendo. Bueno, ahí tenés otra mirada, si querés, ideológica, ¿no? En un primer momento, quizás, y lo hemos visto en altos funcionarios y más gente que decía, ay, ¿cómo un piropo puede enojar? Mira, flaco, yo no salgo a la calle esperando que vos hagas un comentario sobre mi cuerpo. No importa si el comentario es positivo o negativo. Me incomoda de todas formas porque no te pregunté, no me interesa, etc. Creo que era como falso aliado. Pero lo que voy es, ahí ves un concepto ideológico operando, ¿no? Naturalizado que si es bueno no puede estar mal, a romper con eso a través de él. Bien, o sea, hay algo de esa lectura a los 19 que te abrió la puerta a cómo pensar el resto. Bueno, a pensarlo críticamente, porque decís, che, cuán mal todos los varones cis de mi edad han pasado por un proceso mayor o menor de romper con un tipo de esa estructura. Ningún tipo de más de 40 años te puede decir que no, que él nació, tiene una mirada feminista o de género sobre la realidad, porque no le crees, nadie estaba leyendo a Butler o ese tipo de autoras en ese momento. De hecho, de los libros que a mí me cambiaron mucho la mirada, perdón que queda como chivo, pero es un libro que publicó Godot, que es Ciudad Feminista de Leslie Kern, que me acuerdo cuando hablo con la editora que lo había publicado originariamente, me dice, tengo este libro que es sobre urbanismo y feminismo, y un poco el primer pensamiento es, bueno, ¿hasta dónde llega el feminismo? Y de hecho, Leslie Kern tiene un comentario hermoso, porque le viven diciendo esta pelotudez, que siempre dicen, pero que el concreto tiene género. Entonces dice, bueno, claramente la mezcla de cemento y arena no lo tiene, pero dice, la forma en que vos pensás, por ejemplo, los paneles de resistencia al viento entre dos edificios, más o menos el promedio es una persona de 1,80 m con 90 kilos. Eso no es ni una mujer ni alguien con discapacidad. Entonces, bueno, cuando empezás a mirar un poquito más de cerca, y así, bueno, el libro particularmente se mete con la distribución de los espacios de los baños públicos. Entonces, a priori, si a vos te dijeran, no sé, 10 años atrás, cómo sería la forma más, no igualitaria, sino equitativa de distribuir el espacio público de los baños públicos, vos dirías, mismo metros para los dos. Y entonces Leslie, un poco lo que explica en el libro, te dice, bueno, no, mirá, cuando vos mirás la carga de cuidado de menores y de adultos mayores, está 80% sobre las mujeres. De hecho, vos ese cambio a lo largo del tiempo lo ves en que los cambiadores, sobre todo los shoppings, los cambiadores para niños, niñas, pequeños, bebés, etc., ahora están en un lugar sin marca de género, por así decirlo. Y de hecho, a mí me pasaba, mi hija es mujer, yo no podía meter al baño de mujeres a cambiarla, y al baño de hombres me metía, esperaba que el último estuviera, lo rajaba, cerraba la puerta, cambiaba los pañales y volvía a salir. Bueno, es una situación que ya hoy no pasa. Entonces, bueno, a partir de data fehaciente te muestra por qué la forma equitativa de distribuir los baños debería ser con un metraje muy superior para el género femenino, si quieres. Mismo interesante eso, porque hay una cuestión de lo que consideramos, es bueno, de vuelta volvemos a lo que habías dicho antes, ¿no? Lo que consideramos que es lo establecido, bueno, justamente en realidad es sesgada, ¿no? Tiene como una mirada alrededor de ciertos hechos. Y que no fue casual, que hubo una lucha de fuerzas por imponerla de esa forma. Digo, me acuerdo cuando el discurso homofóbico sobre no es natural y después empiezan a aparecer. Primero que no importa si es natural o no es natural, pero después empiezan a aparecer un montón de ejemplos en la naturaleza donde pasa eso y el concepto de lo natural se usa para un montón de cosas. Desde si hay que tomar leche o no hay que tomar leche, hasta la sexualidad. Lo que sea, se le impone el sello natural. Y el sello natural viene completamente sesgado. Desde dejar datos afuera hasta la construcción que se hace de esa naturaleza. Bien.
Pensaba un poco que los textos que estás nombrando implican debate, ¿no? Son textos que implican que cuando uno los lee cambia la forma de entender un poco el mundo y que cuando nosotros tenemos eso necesitamos ir a hablarlo con alguien, compartir esas lecturas con alguien. ¿Con quiénes compartías esas lecturas? O a quiénes quizá te recomendaban nuevas lecturas que a vos te parecía importante la palabra de esa persona y entonces ibas en busca de... Sobre todo con compañeras y compañeros de la facultad. Mis amigos más cercanos, que son los amigos del barrio con los cuales me crié, no son nacidos de estas lecturas. Entonces no había un diálogo ahí, venía por otros lados, con intimidad, como crecíamos juntos y demás. Entonces era más con las compañeras y los compañeros de la facultad. De hecho, a Hernán, mi socio en todo lo que hago, lo conozco en la facultad. Él es una persona con la cual las lecturas de no ficción compartimos al 100%, y la recomendación del uno al otro es interrumpir todo para ir a buscar ese libro, y en las lecturas de ficción no compartimos casi nada. ¿No? Y yo sé que si a él le gustó, probablemente a mí no me guste y viceversa. Pero en la de ensayos quizás... Por eso publicamos tanta no ficción. Bien. Estás hablando de Hernán, con quien tenés la editorial Godot, ¿no? Para aclararle. Exacto, Hernán López están Vine, escuchando. Godot, la Feria de Editores, todo lo hacemos. La distribuidora también, la ¿no? También, Bien. Carbón. Hoy, como Frederick Jameson ha observado con perspicacia, ya nadie considera seriamente alternativas posibles al capitalismo. Mientras que la imaginación popular es perseguida por las versiones del inminente colapso de la naturaleza, del cese de toda la vida en la Tierra, parece más fácil imaginar el fin del mundo que un cambio mucho más modesto en el modo de producción. Como si el capitalismo liberal fuera lo real, que de algún modo sobrevivirá, incluso bajo una catástrofe ecológica, global. De manera que se puede afirmar categóricamente la existencia de la ideología en tanto matriz generativa que regula la relación entre lo visible y lo no visible, entre lo imaginable y lo no imaginable, así como los cambios producidos en esta relación. Ideología, un mapa de la cuestión, Slavoj Žižek. Y yo te voy a llevar un poco a la ficción, después volvemos a estos textos que trajiste. ¿Hubo algún texto de ficción que te haya abierto también mundos, como esto que estás mencionando de más de ensayo quizá? A mí hubo 3 libros en particular, muy distintos. El primero es ¿Quién mató al presidente? Elige tu propia aventura. Lo leía de muy chico y me fascinaba la cuestión de que algo que esté impreso te permitía saltear el orden y encontrarle resultados finales. ¿Cómo le vas a...? Hoy el que me está escuchando dice, pero este pibe era muy tonto. Bueno, probablemente eso continúe en mi vida. Pero tenía esto de que el libro ya estaba preconfigurado y sin embargo yo lo podía atravesar de distintas maneras. Eso me pareció fascinante. Y además como que no haya un juzgamiento de que una manera está bien, otra manera está mal. Como que era una mirada muy lúdica sobre la literatura. Después, aún más chico, leí mucho los cuentos derviches, que vienen de una rama del sufismo, que son cuentos que están pensados para que vos leas en 3 o 4 momentos de tu vida y cada vez que lo leas vas a tener una mirada distinta. Son cuentos con una parábola de fondo y se supone que en distintos momentos de tu vida le vas a encontrar distintos significados a esos libros. Hay reversiones de estas historias que son de antaño hasta de Borges. Cuentos de Borges que están basados en eso. Y ahí tenés el nombre de legitimación. No, pero me han parecido muy interesantes. De chico... se habló algo muy particular, que es que mi papá me hacía leerle a él estos cuentos. O sea, yo con 6 años o 5 años estaba leyendo esto, no por decisión propia, sino porque probablemente los entendía muy a mi forma y los volví a leer en la adolescencia y los entendí de otra, y los volví a leer en la adultez y los entendí de otra. No digo que hayan sido una brújula en mi vida, pero me parecía muy interesante esto también de la polisemia de la lectura. Y otro libro que para mí fue tremendo fue Las Mil y una Noches. Acá ya no estoy haciendo muy original. Lo leí muy signado por esta idea de Borges de que los 2 mayores libros de ficción son la Biblia, y ahí había algo de mi rasgo anticlerical muy fuerte de mis lecturas, y Las Mil y una Noches. Y esto de una persona que está salvando su vida contando historias me parecía fascinante. Como, bueno, no podés fallar en el interés de esto, porque en cuanto hables algo que es un embole te van a matar, te van a limpiar, y sos muy consciente de eso cuando lo estás. Me parecía como una parábola también de la vida, de como, bueno, cuántas fallas podés tener cuando estás haciendo algo y que ese proyecto no salga, y algo del rol de la autoexigencia y demás. Ese libro también me abrió un montón de lecturas, porque me abrió mi humilde mirada al mundo más oriental de la literatura, ¿no? Yo fui criado bajo una idea muy de racionalismo, tipo la bandera de Brasil de orden y progreso, y por eso mis lecturas están muy sesgadas por cierta mirada de uso
de entendimiento. Entonces, como cuando arranco por el lado de la ideología, los estudios culturales, para mí son herramientas para entender el mundo por mi ansiedad que me genera no entender a veces cómo piensan los demás. Y esta mirada más oriental, donde es más introspectiva, donde las cosas son un poco más azarosas y donde vos tenés que entender un poco más cómo suceden para ver cómo te adecuás, era como una contraposición a este mundo que, por supuesto, desde la ideología y crianza que yo tuve había una mirada muy de desconfianza hacia eso, ¿no? Como que entre los hippies y esto hay mucha diferencia. Así que tenés 3 libros de ficción que me han... Bien. Y después trajiste algunos libros que también fueron marcándote a lo largo de tu biografía lectora, decimos en el podcast. ¿Querés arrancar por alguno en particular que te haya interesado? Me da igual, te sigo vos. Okay. Pero bueno, arranco uno para no dejarte ahí tirada. Mira, uno de los que traje es Morir en Occidente, de Philip Aries. Muy en la línea de lo que veníamos charlando. Cuando era más joven, algunas personas queridas cercanas murieron, como le debe pasar a todo el mundo, y el tema de la muerte me pareció fascinante. Y de nuevo, la primera vez que vos te encontrás con la muerte y con todo el sistema que hay alrededor de la muerte, de bueno, no sé, se vela a la persona, vas al cementerio, llueve, te entierran y pasan toda una serie de cosas, y más si vos sos joven, bueno, esto funciona así es, por algo debe ser, yo qué sé cuál es la razón. En este momento, además, si es algo que te choquea, no estás en tu espíritu crítico, decir, vamos a pararnos como etnólogos a verlo de afuera y decir por qué. Bueno, este libro de Aries te muestra todas otras formas y cómo fue ese devenir de las muertes desde distintas formas de, no sé, a veces cuando moría alguien muy pequeño lo tenían en la casa durante un montón de tiempo hasta que el cuerpo se descomponía y los primeros momentos de eso no eran de tristeza sino de alegría para el camino a otra vida, a otra expresión de la materia. Si querés, no tengo un rasgo muy místico en mi ser, pero sí me interesaba esto de nuevo, romper con cierta mirada de cómo estás acostumbrado a que funcionen las cosas. Mismo hasta tiene cierta relación con el urbanismo y la forma de habitar. Te empieza a explicar por qué los cementerios estaban en la parte de atrás de las iglesias, cómo la expansión urbana hizo que esos cementerios vayan a otro lado. Tiene un montón de la lucha de clases y lo empezás a ver una vez que entras en el mundo de mirar las cosas a través de la lucha de clases y la diferencia económica. Vas a ver eso desde el aeropuerto, bueno, el acceso al aeropuerto no, y los VIPs y el silencio, o el ajetreo, la gente que pasa rápido por una fila y la gente que no, y tiene que esperar y se curte, a también la muerte, ¿no? Si la muerte la estás esperando en un lugar que está súper cuidado, la muerte la estás esperando en un lugar que es un desastre y no cumple con las cuestiones mínimas de higiene, cómo son esos protocolos y ceremonias una vez que la persona murió. El tema de la muerte además a mí me parece súper interesante para entender rasgos sociológicos porque es donde se está jugando la devoción y el duelo de la gente que quedó viva. El muerto o la muerta murió. Digo, cada uno tendrá su idea de qué pasa. Para mí no pasa nada, te moriste y ya está. Entiendo a los que piensan otra cosa y está muy bien. Pero hay algo del poner en vista de los demás. Digo, no es casual las coronas, los tamaños de las coronas, los valores, la cantidad de días que se vela o no se vela. Digo, y debe haber cambiado, y esto lo digo con muchísimo respeto porque hay que atravesar situaciones. Pero bueno, a lo que voy es que es un gran libro para entender históricamente, desnaturalizar y no pensar que eso siempre fue así, cómo lo manejan las distintas sociedades de Occidente y por qué fue mutando y llegó a como lo tenemos hoy en nuestros días. Y eso me pareció fascinante. Bien, como pensar, me parece, estoy medio como pensando un poco porque me pasa que, primero voy a aclarar para quienes están escuchando que gran parte de las lecturas que estás mencionando no las conozco, no las leí, quizá leí otras, pero no estas. Y siento que hay como un contraste en la que yo cuando tengo que pensar, por ejemplo, si tuviera que pensar la muerte, iría a un texto literario, ¿no? Como a mí me pasa mucho que la literatura me ayuda a pensar la realidad. Y me parece re interesante porque tu proceso es al revés. Entonces estoy como que vos necesitas ir al ensayo, al texto duro, al que está pensando los datos, ¿no? Como yo desconfío que piensa mucho ese de proceso cultural. Completamente. Desconfío mucho de mis propias percepciones. Okay. Y si bien los datos también, depende dónde haces el recorte de la secuencia, son súper manejables, a mí me resultan un ancla para el pensamiento. Los textos, probablemente también leo ficción, digo, Saer es uno de mis grandes dioses y otros autores contemporáneos me encantan, que no salen acá en la charla. Y no tengo dudas del poder transformador de la ficción, pero seguramente te ha pasado que leíste una ficción en determinado momento, no era para vos en ese momento, y 4 o 5 años después la volviste a leer y dijiste, pero eso es una maravilla, ¿cómo fue que no? Bueno, son momentos muy distintos.
Y la no ficción no está exenta de que tu contexto también la lea así. A mí me gusta comprar la ilusión de que tengo una lectura más objetiva cuando hay un trazamiento histórico. Y que sé que también, y que eso va de la mano con lo que te decía antes de desconfiar de las propias miradas. Entonces me ayuda a desconfiar un poco menos. En el medio de que, no sé, cada 3 libros de no ficción que leo uno de ficción. O sea, no es que no leo eso porque son historias inventadas. No, me parece que tiene un rol transformador y está analizado, vuelvo a los datos, está analizado que no tanto las novelas, las producciones audiovisuales, sino la producción escrita de ficción te ayuda por el ejercicio que tiene que hacer el cerebro al momento de leerla a ponerte en el lugar de otra persona. Y es mucho más transformador quizás que vos leas una novela que te interpele sobre una madre que es migrante con sus hijos en una sociedad que le es hostil, a que te cuenten datos aislados con una torta, un gráfico de tortas. El 90% de las madres que migran sufren hostilidad xenofóbica. No, obvio. Digo, no porque haya una competencia entre ficción y no ficción, ni en chiste, pero me llama mucho la atención en mi propio proceso como lectora, ¿no? Y después trajiste otro libro que es el de Roberto Calazo, de La marca del editor. Y pensaba un poco también en, claro, tu trabajo sobre todo tiene que ver con la edición, ¿no? Y que también la editorial en la que editas tiene mucho que ver con todas estas lecturas que estás mencionando. ¿Querés contarnos un poco sobre La marca del editor? Sí, para mí hay dos cosas fundamentales. Antes, un pequeño reparo, para mí las editoriales independientes, la gran diferencia que tienen es el orden de los factores. ¿A qué me refiero con esto? En general, las editoriales, vamos a decirle, no por la negativa, ¿no? No creo que sea una taxonomía, es una zona donde puede estar más en el centro o más fuera, porque si no hay determinados momentos que no se explican como teoría de pensamiento. Pero en general la editorial no independiente está mirando qué necesita el mercado y publica en consecuencia. Che, no digo que esté mal o bien, ¿eh? Mandalas para pintar, hagamos una colección de mandalas para pintar. Pegó determinado tipo de novela, hagamos una colección con esas novelas. La editorial independiente en general piensa las cosas al revés. Dice, a mí me vuelve loco la narrativa contemporánea coreana. No puedo ser el único. Tiene que haber 1000 personas más en español que quieran leerla. Voy a armar una editorial de eso. Y entonces publica eso todo el tiempo. En algún momento un libro la pegará más, la pegará menos. Conoce y es apasionado sobre eso. Ahí viene el link con lo que hablábamos antes. Porque pues su vida gira en torno a eso, le interesa, todo le llama la atención. Entonces si un libro vende más o vende menos, mientras que no se funda no hay problema. Digo, el orden de los factores es distinto. A mí me obsesiona esto y salgo a buscar lectores. Y en el otro caso es, ya existen lectoras o lectores de esto, publico en consecuencia. Calazo, este libro que no es complejo de leer ni en lo más mínimo, La marca del editor, para mí ahí te tira 3 puntas que son fundamentales para entender el mundo de la edición si te interesa meterte ahí. La primera es que un editor tiene que publicar el 10% de lo que quiere publicar, no de lo que le llega, de lo que quiere. Me parece que ahí Calazo un poco está, no digo inventando la curación, pero hablando de esto de lo difícil que es. Y para mí, como suele pasar con las frases que te pegan, uno las carga de mucho más contenido del que realmente existe, ¿no? Y en España se habla de publicar menos por esta corrida hacia adelante. El sistema es muy distinto, donde los libros se colocan en firme y después se devuelven. Por ende, cuando lo colocas en firme viene una factura jugosa. Después de otro mes quizás te devuelven y una nota de crédito. Entonces tenés que colocar todavía más si el libro no funcionó bien para poder mantener una bicicleta financiera que sea positiva. Entonces, publicar un 10% no solo habla, para mí, de la mirada sobre cómo tienen que competir los libros entre ellos y que realmente esos 15, 10, 8, 3, 20 que publiques en el año sean los libros que le ganaron a todos y te parecen indispensables, sino que también que habla de una forma de habitar el ecosistema del mundo del libro. Y hay 2 cosas más que para mí son increíbles. Una es, él describe ampliamente lo que es el efecto de colección. Que es esta lógica de que vos comprás el primer libro de una colección o de un catálogo. Muchas veces en editoriales pequeñas el catálogo y la colección están muy fundidos. Vos comprás el primer libro, te gustó, sale un segundo libro y decís, quizás compras el primero porque conocías al autor, conocías a la autora. Sale el segundo, no tenés ni idea quién es el autor o la autora, decís, pero si lo eligió la misma persona que eligió esto, probablemente esto me guste. Si el efecto de colección está bien hecho, es un gran recomendador automático. Y vos eso lo ves, por supuesto, en las librerías y lo ves también en las ferias. Vuelven el otro año y te dicen, me recomendaste esto y me gustó, ¿qué más sacaste de esta línea? Bueno, en esta línea estamos publicando esto, ¿no? Cuando vos lográs ese efecto, obviamente con un libro, con 2 no se logran, pero seguramente todas y todos los que nos están escuchando están pensando en esa colección que suelen leer y dicen, claro, sí, yo siempre estoy esperando que salga algo nuevo de esto. Bueno, cuando lograste eso, para mí, no digo que te recibiste de editor o editora, pero terminaste el primario de editor o editora. Y Calazo tiene una tercera cosa que me pareció increíble, que es, él habla de una anécdota, él es el editor de Adelphi, era editor de Adelphi,
Claro, en general vos pensás una editorial y es mucho más fácil si la pensás por, no sé, vamos a publicar libros de cocina, vamos a publicar libros de ensayo, no sé qué. Adelphi se caracterizó porque sacaba un libro de la Segunda Guerra Mundial, un libro de cocina y un libro de, no sé, micrófonos, lo que se te ocurra. Y él dice, claro, a los libreros y las librerías les costaba un montón poder identificar cómo poner la colección, sobre todo si vos además en ese momento no era tan común ordenarlas por editorial. ¿De dónde va Adelphi? ¿Qué es? ¿Libros de cocina? ¿De la Segunda Guerra Mundial? ¿De qué son? Hasta que en un momento entré a una librería y había un estante que era Adelphi. Lo que había entendido esa librería, ese librero, es que no importa el tema, había un tratamiento sobre ese tema, una mirada sobre ese tema, ya sea curiosa, introspectiva, íntima, que los lograba unar y se había logrado el efecto de colección. Lograr un efecto de colección en esa dispersión de títulos, no sé, pienso en Sigilo, por ejemplo, que vos ves el catálogo y es súper diverso. Lograr esa dispersión en un solo catálogo me parece que es la marca de un gran editor, una gran editora. Sí, Sigilo aparte lo que tiene es que es muy diversa el catálogo, pero hay un estilo también, ¿no? Esto que vos estás diciendo, la idea del catálogo. Vos podés saber por dónde va a ir, si te va a gustar. Es que ahí tenés un segundo tip siempre se pregunta qué es un editorial independiente. Bueno, cuando vos podés levantar al editor o la editora y poner otro y sigue funcionando, claro, es algo que se rompe. Digo, ahí vos ves la marca de Maxi Papandrea, que es el editor de Sigilo, que para mí es uno de los grandes editores de nuestra generación. Ahí ves la marca de Maxi, de cómo mira, con qué creatividad, con la cabeza que tiene él, que cuando hablas con él pasa lo mismo. Hay algo ahí donde los editores cumplen el lugar de la relación con los lectores, ¿no? Digo, esto que es el intermediario entre el escritor o ese texto y quienes leemos, ¿no? Esto que decís de, bueno, vamos a buscar determinadas editoriales y sabemos y confiamos que nos va a gustar. Y también creo que también sucede al revés, ¿no? Ya sabemos que hay editoriales que quizás no nos gustan porque también hay algo de esa marca pensada. Un buen editor es aquel que publica aproximadamente 1/10 parte de los libros que querría y quizás debería publicar. Roberto Calazo, la marca del editor. Y pensaba en relación a esto que vos sos uno de los impulsores junto con Hernán también, ¿no? De la Feria de Editores. Que también hay algo interesante ahí, porque es donde los lectores nos encontramos con quienes editan. Y me acuerdo de haberte escuchado en una entrevista decir que una de de lo fundamental para quienes participen es que los editores tienen que estar atendiendo a los stands, ¿no? ¿Cómo surgió la Feria de Editores? ¿Qué pasó ahí que dijiste necesitamos este espacio, este encuentro? Porque claramente estás haciendo una diferencia entre las editoriales más multinacionales, incluso más empresas, de alguna manera. No sé si está bien dicho. No, son todas, creo que en algún punto empresas. Es de todo, pero hoy está muy demonificada, existe la palabra empresa, como que si todos los empresarios son garcas, hay muchas formas de habitar. De hecho, si seguimos ahondando sobre la idea independiente, creo que también es una manera de relacionarse con el resto, ¿no? De cómo tratás a la gente que colabora con el proyecto, si son acuerdos justos o son todos acuerdos que vos podés sacar una ventaja. Hay pequeñas editoriales que tienen vocación de multinacional, lo único que les falta es el poder y la plata, y hay otras que no, que así como hay gente muy valiosa dentro de las multinacionales. Por eso tratamos de corrernos entre bueno y malo, sino bueno, hay estas formas de hacer donde a una editorial pequeña no se le ocurriría y decirle a un independiente, a otro autor, otra autora que está publicando en esa editorial, che, te pongo más plata, pero venite conmigo. No funciona así, son códigos internos. Bueno. Sí. Y entonces, ¿por qué habías pensado esta necesidad de encontrarse como editores independientes? Porque la primera, hace poco había escuchado una entrevista que contabas que la primera edición habían ido 10 editoriales, pero sin embargo, esa fue en el 2012, si no me equivoco, 2013. No me acuerdo, así que lo que digas vos va a estar bien. Ahora yo avalo lo que vos digas. Y empezaron a hacer de esta forma y en 2024 hubo cerca de más de 300, ¿no?, editoriales. Y lo muy loco es que evidentemente el espacio era necesario, si hubo tal crecimiento en tan poco tiempo, ¿no? Sí, amo la FED, es una de las cosas más importantes en mi vida y me parece maravillosa, y todo lo bueno que podamos poner en una caja, se lo ponemos y lo endilgamos a la FED. Dicho todo eso, que es aburrido, no teníamos ni la más remota idea de lo que iba a pasar, y al día de hoy no sabemos cuál es el techo, si ya lo tocamos, si falta o no, y nos desvivimos pensando en qué es el próximo paso. Ahora estamos con un proyecto nuevo que es Cartago, que ya se hizo la primera edición, que es un espacio donde estamos mezclando productoras locales que hacen grandes éxitos de la tele con editoriales independientes para que empiecen a
mirar con otros ojos, que ya en muchos casos lo hacen, no es que nadie inventa la rueda la inventaron una vez y todo lo demás circulamos en distintos formatos, pero que empiezan a mirar con otro cariño novelas, ensayos y demás que producen las pequeñas editoriales, que no siempre tienen la posibilidad de contactarse con ellos. Y queremos para la próxima edición sumar también a productoras de videojuegos. Y que entonces algunas historias estén basadas en novelas que leíste de los independientes, o que al revés, pasa que gente vea eso y diga, che, esto está basado en una novela, voy a ir a leer la novela, bueno, en fin, se entiende. Con el arranque, de nuevo, le quito un montón de... O sea, si bien laburamos un montón, ahora empiezan a aparecer un montón de ferias y uno y es como a veces casi como la relación que pasa con el que quiere tener el libro escrito, pero no quiere el trabajo que implica escribir el libro. Con las ferias a veces es lo mismo y por eso duran poco. Se labura un montón, no sé si hay tanta inteligencia detrás. Nosotros cuando arrancamos la feria fue un poco porque no había lugar para estar conjuntos en la feria grande. La propuesta cultural de la feria grande es muy del gran cartel, tipo si no viene Mario Vargas Llosas, las otras salas están vacías. Y entonces nosotros queríamos un espacio donde se privilegie catálogos que son mucho más bibliodiversos, donde el track cultural dialogue con eso. De hecho, por ejemplo, en la feria no tenemos autoras o autores que no hayan publicado con las independientes que están ahí. Muchas veces es muy fácil agarrar y decir, bueno, fulano o mengano en este momento están en su prime, entonces... convocan, llamémoslo. No. Y la única vez que pasó eso, que se rompió esa regla, fue para que entreviste. O sea, la persona que no había publicado con las independientes estaba en el rol de entrevistador a un autor o un autor que había publicado con las independientes. Y eso a mí me parece algo fundamental. Lo mismo que... Es una decisión muy política también, ¿no? Volviendo a todo lo que hablamos. Para mí la mirada política es absoluta. Cuando fue el debate sobre la ley del aborto legal y seguro, todos los flyers de diseño fueron verdes. Claro, una clara mirada sobre ese tema. En otra mirada política viene esto de tienen que atender los stands. La feria dura poco porque a un editor pequeño vos lo haces estar 20 días y la editorial se paraliza 20 días. No se corrige, no se edita, no se maqueta, lo estás partiendo al medio. Además de que cerca del 70% de las editoriales que participan de la feria tienen otros trabajos. Entonces tienen que pedir licencia como docentes, como traductores, como lo que sea, y dejar de laburar. Entonces hay una mirada muy compleja sobre los dos lados de la moneda. El lector y la lectora, a la cual le estamos diciendo, che, no porque puedan pagar el stand van a estar acá adentro. Hay una mirada sobre la bibliodiversidad de lo que propone la feria, sobre la calidad de lo que propone la feria. Y desde el lado del editor o de la editora es, bueno, yo sé los problemas que tenés, entonces, no sé, cosas que quizás son más internas. Nosotros le sacamos los seguros, nosotros nos encargamos de internet, de los matafuegos, de las luces, de los carteles, de todo eso que en otra feria quizás es un montón de gestión invisible, pero que ocupa un montón de espacio y de plata. Bueno, la feria se encarga de solucionarlo. Que aparte también, para mí igual esto que decís de no sabíamos que iba a suceder, más allá de eso, que después efectivamente funcionó y efectivamente había una necesidad de que ese espacio existiera, para mí es un motor de un deseo también, ¿no? Como la forma de entender, vos hablas mucho del ecosistema del libro, ¿no? La forma de entender el ecosistema del libro, primero hay una decisión política, claramente, pero también hay algo de un deseo de cómo poner en práctica, digamos, aquellas mirada política que venís hablando, ¿no? Y una necesidad... Poder encontrar esos espacios. Tal cual. Y una necesidad rutilante, porque, digo, la feria no existía, teníamos que armar algo así, o la podría haber armado otro, digo, no hay ninguna genialidad personal detrás de eso, hay mucho laburo. O lo mismo lo que pasó con la distribuidora. En ese momento la oferta de distribución era malísima. Y era un re problema. Hoy hay otras opciones, otras han mejorado, etcétera, etcétera. Pero la distribuidora nace con un hecho fundamental, que es que le vamos a pedir a nuestro distribuidor de ese momento el detalle de qué libro se vende en qué librería, y me dice, si te doy eso te armas una distribuidora. Y a causa de que no me lo dan, la armamos. A nadie le parece apasionante armar cajas y remitos. O sea, lo haces porque no queda otra. Que también ahí hay, de nuevo, una mirada de clase. O sea, no, mirá, como todas las necesidades económicas están cubiertas, yo con la editorial hago la parte que me gusta. Todo lo demás no lo hago. Después puede haber un tema de crecimiento y de que va a ir tercerizando o contratando gente para que haga otras tareas, pero yo lo que quiero es sentarme a leer textos, descubrir un texto maravilloso y que la gente se enamore de ese texto. Todos queremos eso. Ahora, ese texto tiene que efectivamente llegar a la librería, la gente tiene que efectivamente enterarse que existe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también hay una mirada política de decir, bueno, si nadie va a hacer esto, alguien lo tiene que hacer, porque si no los libros no van a llegar, no van a estar. Nosotros vemos una gran diferencia con otros proyectos, que cuando se trae una autora o un autor en el marco de la feria, hay una subida en
en el porcentaje que le corresponde a cada librería, de ventas de ese autor en la librería. Porque el enfoque de la feria es ese. El enfoque de la feria, todo lo que se hace para vender más ejemplares. No por una angurrientez capitalista. De hecho, nosotros tuvimos una gran prueba de fuego, que fue que la primera vez que fuimos al Conex, el Conex nos ofreció de muy buena voluntad, nos dijo, si cobramos entrada, les doy el predio gratis. Imagínate que, si bien el Conex nos recibió muy bien y está todo 1000 puntos con ellos, te imaginas que pagar el predio del Conex, por obvias razones, no es barato. Y nosotros decidimos pagar el predio y no cobrar entrada. Y esa es una mirada política. ¿Por qué? Porque yo siento que esa es plata que le estoy sacando del bolsillo a la lectora o al lector, sin importar que los distintos rangos sociales, alguno pueda pagarlo sin que le cambie demasiado y a otro no. Y es libros que no vende la editorial que viene, que capaz viene con mucho esfuerzo. Vos mencionabas 330. Hay 3 que vinieron de México. Se pagan pasaje, hospedaje, Colombia, Venezuela, y tenés otras 40 que vienen de otras provincias que pagan también pasaje y hospedaje. Esa gente, no hay un compromiso para que vendan un mínimo piso de libros, porque si no... No, es una apuesta a ir. Todo esto que estás mencionando, la distribuidora, lo trabajas muy bien en tu libro que editó Gris Tormenta, El destino de una caja, que a mí me pareció muy interesante leerlo porque hablaba mucho de esto del ecosistema, hablas mucho del lugar de los libreros, ¿no? Decís mucho también esto de, bueno, le ponemos un lugar a los libreros, pero después en lo concreto quizá no terminamos valorando ese trabajo, ¿no? Entonces, me parece interesante cómo vas pensando las diferentes dimensiones del libro y atravesado por esta mirada, ¿no? Como las decisiones políticas que se toman a pesar de los costos que quizá puedan generar, ¿no? Las repercusiones eran revolucionarias. Si Dios había creado las plantas y los animales originalmente, ¿acaso el concepto de la evolución implicaba que había cometido errores iniciales? Por otra parte, si las especies se extinguían y Dios creaba constantemente otras nuevas, ¿querría eso decir que estaba siempre cambiando de opinión? Esta era una idea aterradora para muchos científicos. La discusión sobre la posible transmutación de las especies sonaba desde hacía tiempo. El abuelo de Darwin, Erasmus, ya había escrito sobre ella en su libro Zoonomía, igual que Jean-Baptiste Lamarck, el viejo conocido de Humboldt del Muséum National d'Histoire Naturelle, en el Jardín de las Plantas de París. En la primera década del siglo XIX, Lamarck había dicho que, influidos por su entorno, los organismos podían cambiar siguiendo una trayectoria progresiva. Andrea Wulf, La invención de la naturaleza. Me gustaría preguntarte sobre tu trabajo como editor, ya que estuvimos hablando del libro de Roberto Calazo, y hablábamos un poco de que en la editorial que tenés con Hernán, que es Godot, hay gran parte de ese catálogo que tiene mucho que ver con tus lecturas, ¿no? ¿Cómo haces esa selección de libros para editar? Porque muchas veces queremos editar un libro, pero no necesariamente se puede, ¿no? Hay otras restricciones. ¿Cómo es esa selección de catálogo? ¿Cuáles son las búsquedas? ¿Están en búsquedas nuevas para crear ese catálogo? ¿Ampliarlo? ¿Qué pregunta? Hay varias cosas ahí. La primera es... Creo que el catálogo fue cambiando con el tiempo, como fuimos cambiando con Hernán. Hay un fino equilibrio entre... Siempre cuando entras al mundo de la edición te dicen no confundir tu catálogo con tu biblioteca. Y creo que eso... cuando entras te parece como una frase muy desafortunada y cuando llevas un tiempo editando la comprendes. En un principio no me van a decir lo que tengo que editar, si no edito lo que me gusta. No, lo que te dicen, lo que hoy yo creo que esa frase significa o significa para mí, es hay un equilibrio que tenés que mantener, porque cuando ya la editorial crece y hay una interdependencia con otras personas, el libro no solo tiene que gustar a vos, sino que tiene que hacer un mínimo de recorrido. O sea, no puedes vivir publicando cosas que van a vender 10 ejemplares. O trazar tiradas que tengan que ver con lo que va a vender, y entonces eso va a implicar que los números sean mucho más chicos para pagar un montón de otras cosas, y bueno, en fin, etc. Como un fino equilibrio entre lo simbólico y lo económico, que es lo que es un libro, ¿no? Es la famosa 2 caras del libro, el capital económico y el capital simbólico. Y eso fue cambiando hacia libros más curiosos hoy. Seguimos publicando a Zizek, Sloterdijk, a Salek, que son autores que nos apasionan. Rancière, sigo pensando pensadores de las ramas, no sé, ramas duras de ciencias sociales, pero que nos han formado. Pero publicamos libros mucho más curiosos que muestran otra forma de entender el mundo, desde los errores que cometió la humanidad en la medición del tiempo hasta lo ridículo que son las fronteras geopolíticas, donde una casa que está en la frontera entre Francia y España, si se muere una persona en el comedor la atiende un país y si se muere en la cocina la atiende otro.
Y de eso, cómo aparecieron los signos de puntuación. Digo, nos hemos vuelto un poco más curiosos, quizás porque hemos tenido ya nuestra buena ración de los otros libros. Sí, también pienso en esto que decís de que el libro tiene que tener un recorrido. Hay una confianza de los lectores ya en lo que proponga la editorial, ¿no? Sí, nosotros como siempre verás, que me lo marcaste vos y ahora lo empiezo a ver en todo lo que digo, hay una mirada muy estadística sobre las cosas. Nosotros llamamos piso de venta. O sea, ya sabemos que es algo que saca Godoy, que un mínimo va a vender. Hace poquito sacamos un libro, creo que es novedad de este mes, que se llama Cambiar de opinión, y es una recopilación de textos de distintas personas de muy distinto origen y de formación, que es en qué cambiaron de opinión y por qué. Digo, en la era donde pareciera que es un plus ser vehemente en lo que opinás y agredir al otro y bajo ningún punto de vista mostrar que estás analizando seriamente lo que te dijo el otro sobre lo que vos opinás. Bueno, nos parecía interesante tener un libro que hable sobre cómo es ese cambiar de opinión. Y vamos a ir en la dirección de publicar más libros de ese estilo. De salir a armarlos y pensarlos, lo cual no implica abandonar las traducciones, que son nuestro fuerte. Pero sí quizás un diálogo todavía más cercano con lo inmediato de la realidad. Sí, siempre hay una lógica que es que el libro lo tenemos que poder leer en 10 años y que tenga sentido, aunque sea como un marco de época. En su momento publicamos un libro de Edgar Scott que se llama Contacto, y que habla un poco sobre todo lo que se perdió durante la pandemia, sobre todo el contacto, los besos, los abrazos y demás. Y es un libro que para mí, aunque haya pasado la pandemia, tiene un registro de época y tiene una profundidad de reflexión que hace que ese libro lo puede leer mi hija dentro de 10 años y que le parezca interesante para entender qué pasó cuando atravesamos esa pandemia. Si es que no le toca a ella atravesar otra más adelante. Estaba pensando que nombraste a Zizek, que es uno de los escritores que habías hablado, ¿no? Cuando te preguntábamos tu biografía lectora, habías traído Ideología, un mapa de la cuestión, que a su vez lo editan en la editorial de God. ¿Cómo es eso? Editar a un libro que te haya marcado tanto. Es una locura. De hecho, la otra vuelta hacíamos un chiste con mi hija, ¿no? Sobre a qué gente le pedirías un autógrafo. O sea, mira, yo soy 08 no le pediría a nadie. A él se lo pedirías. Un autógrafo no. ¿Con quién te sacarías una selfie? Que es como para mí medio de... Si no es una persona que vos querés de tu ámbito, de un famoso, me parece medio raro. Me re saco una selfie con Gigi. De hecho, hablábamos con él por mail, pero no lo conozco, sí. Estamos pensando en eso con Hernán, de que no lo conocemos personalmente. Más de una vez tratamos de traerlo a Argentina, por temas de salud no se pudo. Uno de los años que no fuimos a Frankfurt, él abrió. Si hubiera sabido, vendía lo que no tenía para ir. Que aparte editaron varios, ¿no? Yo me anoté los títulos y hay... sí, y ahora sale, ¿no?, uno más en breve, no sé si el mes que viene. A mí también es eso raro de que nosotros los libros los dejamos cerrados y los leímos capaz de un año atrás. Claro. Los tenemos que corregir, entonces sale un libro ahora que es novedad y yo capaz los días que lo leí fue hace 4 meses y leí 1000 cosas en el medio. Sí, hemos editado un montón de él, igual que de Sloterdijk. Pero también me ha pasado con algo más cercano que fue, no sé, yo admiro mucho a Martín Cohen y lo hemos perseguido un montón para publicarlo y llevamos varios libros de él y ahora estamos preparando otro. Y a él tuve acceso a conocerlo más y a comer asados y demás, y creo que si escucha esto y ve que lo pongo en este plano, capaz hasta lo incomoda. Pero era un tipo que para nosotros, lo seguimos admirando un montón, pero digo, en la misma distancia entre Zizek y Martín, ¿no? Estaban ahí, y publicarlos es un flash. Publicar gente que también es un flash. Leandro Donoso, el editor de Volumen Musical, tiene una frase, no sé si él la va a recordar, pero que a mí me parece muy afortunada, que uno de los grandes placeres y, si querés, pagos de trabajar en el mundo de la edición es que podés entrar en contacto con gente que admirás y que sabe mucho más que vos y tener charlas que de otra forma no tendrías. Y eso a mí me parece una locura. O sea, vos tenés la posibilidad de pensar sin duda, Gille, que es el mayor filósofo vivo que tenemos, o está entre los 3 para entrar en discusiones. Para mí, holgadamente superior de otros que están de moda. Pero holgadamente. Y vos podés dialogar con esa persona. No sé, es como que fueras para atrás y dialogaras con Sócrates. Fuiste de las personas que pudo dialogar con Sócrates. Un filósofo, escuchen que es un tarado, ¿cómo lo vas a poner en la misma línea? Yo, desde mi ignorancia, los pongo en la misma línea. Eso, si te frenás y lo pensás 2 segundos, es una locura. Y aparte de ver el detrás de escena, no solamente charlar, sino es el detrás de escena de esos libros que te marcan. A veces siento que puede caer un poco, entiendo que no es el caso,
pero a veces quizá eso hace que el libro, viste, como no conozcas a tus ídolos. Acá entiendo que justo fue todo lo contrario, ¿no? Revaloró mucho más. Hay que ver también cuánto realmente llegas a conocer a alguien, digo, ¿no? Si te separás de alguien y, digo, no lo digo en mi caso, tengo una relación con mi ex, pero digo, te separás de alguien y cambian todas las cosas, digo, imagínate a alguien que cuando lo conoces es como leer el diario de un escritor, digo, no sé, Piglia está dentro del canon que a mí me encanta, y sus diarios los lees y no podés evitar pensar que eso está muy mediado y construido, son espectaculares, digo, creo que los diarios de él son lo que más me gusta de su producción, pero digo, no sé cuánto realmente lo conoces. A nosotros en particular nos pasa con Zizek y Sloterdijk, que no estamos de acuerdo con todo lo que dicen, pero siempre están teniendo una mirada que es muy distinta a las dos canónicas. Es como yo dijera que apareciera acá alguien, quizás lo hay, yo lo desconozco, que no tiene ni una mirada libertaria cuadrada ni doctrinaria... no quiero ofender a nadie. Digo, ninguna de las dos líneas doctrinariamente hablando. Yo tiene una tercera mirada que no es la mezcla justa donde se encuentra el Río de la Plata con el mar y ves que en algún punto se hibiridan las aguas y en otro no, sino que te muestra una tercera cosa que no tiene nada que ver. Y Zizek y Sloterdijk están cada vez que hay un tema mostrando una tercera cosa que no tiene nada que ver, no una mezcla justa donde, bueno, ojo que de este lado tiene razón y ojo que de este lado tiene razón, sino que te muestra una tercera cosa que no habías visto. Esa posibilidad, cuando vos estás pensando sobre un tema y solo podés llegar a entender que fulano en esto tiene razón, pero acá está muy equivocado, y Mengano tiene razón en esto, porque este me equivoco, viene alguien y dice, no, pará, ni esto ni esto otro. Que no solamente tiene razón, a mí eso te explota el cerebro. ¿Y alguno de lo que hayan editado que particularmente te haya gustado poder tenerlo en el catálogo? ¿En general o de ellos? No, de él estoy hablando. Todos los libros de él me encantan. Ok. No, bueno, Goza tu síntoma es un clásico. Y me acuerdo que cuando leí capítulos en la facultad sobre el grafo del deseo, tuve que leer 3 veces para poder entenderlo bien y consulté. Y esto que me decías vos de las lecturas, me acuerdo de haberme acercado al docente y decir, estoy entendiendo esto, estoy seguro que estoy entendiendo un solo nivel. ¿Cómo accedo a otro nivel? ¿Cómo le doy más complejidad? Y en eso, bueno, la universidad pública y gratuita a nosotros nos ha cambiado la vida y fue súper transformador. No creo que existiera ni la FED, ni Godot, ni nada si nosotros no hubiéramos pasado por ahí. Pero bueno, volviendo a esto aquí en esta No, obvio, de hecho muchos de nosotros no estaríamos haciendo los recorridos que hacemos si no fuera por esa posibilidad de estudiar. Y eso es la parte pública, ni quiero pensar hacia adentro lo que ha cambiado vida, de dar otras oportunidades. Y en este lugar como editor, pensaba, si pudieras editar el libro que vos quisieras, no importa el momento histórico, no importa como el autor, como no tenés ningún tipo de freno, ¿a quién te gustaría editar? O sea, de toda la gente que pensó en la vida. Alguien que digas, me hubiera gustado poder editar este libro, o quizás ya está editado, pero te gusta mucho la edición, le editó un colega. No sé. Bueno, libros que me encantan y editó colegas, de hecho, bueno, Morir en Occidente. No sé si me hubiera gustado editarlo a mí me hubiera gustado muchísimo que el fenómeno de Sinceramente se diera una editorial independiente o lo más cercana posible. Sinceramente el libro de Cristina Kirchner. Me parece que hay un fallo enorme, hay un conflicto ideológico enorme que nadie no, porque lo he hablado con colegas, pero que la mayoría no está viendo. Y no es verdad que no hubieran estado. Y no digo con esto que Penguin lo haya editado mal, ni mucho menos. Digo, ahí hubo un fallo ideológico muy grave, desde lo que era discursivamente el apoyo a las pymes y lo nacional y demás, y con esto alguien de Penguin te podría decir, vos sabés la cantidad de empleados que yo contrato en Argentina, la cantidad de impuestos que pago, etcétera. Digo, por eso siempre me corro de bueno y malo, porque me parece que son dos categorías que no sirven para pensar las cosas, salvo en crímenes. La realidad suele ser más compleja. Pero es un libro que me hubiera encantado ver qué pasaba si había una unión entre Timento, siglo XXI, que el trabajo de Carlos Díaz es impresionante ahí y de todo su equipo, o Eudeva, o no voy a mencionar Godot porque vamos a unos salames, pero digo, pensar en 2 o 3 editoriales, un trabajo conjunto, hubiera sido algo histórico, y eso fue algo que se desaprovechó, y es de las cosas que más me vuelven a la cabeza. Porque después, libros excelentes que me gustaría editar, bueno, Los aparatos ideológicos del Estado, que hoy ese texto creo que está con Acal, todo Agamben en Adrián Hidalgo me lo robaría encantado, Saer de Seixo Arral me lo llevaría, pues estaría mucho mejor en un independiente. De hecho, en el resto de Latinoamérica la están publicando editoriales independientes. A Saer. Sí. Mira. En Colombia lo publica Laguna Libros, y de hecho algunos libros que los recompré de la edición de ellos.
En España lo publica Rayo Verde, etc. ¿Qué más? Y me pensaba también un poco escuchándote, claramente leer cambió tu forma de trabajar, porque de hecho todo tu trabajo está atravesado por la lectura. ¿Cómo cambió el trabajo tu forma de leer? Buena pregunta. Como es usual en mí, ya voy a quedar completamente robótico, lo trato de compartimentar para que no me lleve puesto el deseo. Terrible lo que voy a decir. Entonces hay un porcentaje de lecturas que son por laburo. Por laburo me refiero a, no sé, manuscritos no pedidos, etcétera, de cosas. Porque los que quiero leer yo, si no me da ganas de leerlos, ¿para qué los voy a publicar? Después hay un porcentaje que trato que sea el mínimo de lectura para entender el mercado. Me parece que eso, el editor que no lo hace está descuidando, y el que no te lo blanquea te está mintiendo. Pero y cuando hablas con editores en confianza hay un porcentaje que lees para entender por qué ese libro se vende. Después podés destrozarlo íntimamente y decir, se vende lo que vos quieras. Pero sí entender qué pasa con los fenómenos. Me parece que en el mundo del libro es mucho más que el libro. El libro que se vende mucho no necesariamente es porque es bueno y no necesariamente porque es malo. Hay un montón de paraefectos alrededor. De hecho, hay gente que tiene la teoría de que los bombazos de venta de los libros se pueden dar cada N cantidad de años, porque es lo que puede absorber el círculo no lector. Tenés como un núcleo duro de lectores que hasta deben diferenciar colecciones de editoriales, un segundo anillo de gente que lee 2-3 libros al año, y un tercero que es esa persona que lee solo porque se salió la biografía de Agassi. No digo ni que sea buena ni mala, porque hay un tema que lo atrae. Ese anillo afuera se la está comiendo las redes sociales, el streaming y demás, y esos libros ya no pegan los boom de ventas que pegan antes. Bueno, entender cómo funciona todo eso hace que vos puedas preparar mejor la salida de tu libro, lo cual, aunque tu libro vaya por otro lado, y vos digas, ni a palos comparte lectoras y lectores, se inserta en un ecosistema. La mayoría de los independientes sacan pocas novedades en diciembre, no sacan porque saben que las grandes se están guardando... Claro, el verano. La novela que nunca escribió Borges, o la inédita que Gabo no quería publicar, o la que fulano me enganó. El espacio de exhibición de las librerías es finito, y la librería tiene que pagar la luz y el gas a fin de mes. Entonces es muy probable que los espacios de exhibición, que durante el año se pueden repartir mucho más heterogéneamente, estén un poco más colapsados. Bueno, la persona que entra, que los tickets son muy raros, eso el librero lo sabe, porque entra el padre con la hija, y entro con mi hija a comprar libros, mi hija ahora está leyendo la Herstropper, y entonces en el mismo ticket se va un libro de un ruso que me acaban de recomendar y Herstropper. Decís, qué niña tan diversa. No, paga una persona, pero la lectura es muy diversa. Bueno, entramos a comprar ese libro y yo miré y me llevé otra cosa. Bueno, eso sucede amplificado. Entonces un porcentaje de lecturas son por laburo, otras son para entender qué pasa, y después hay un amplio abanico de placer que trato que esté en este ratio que te decía 2-1, 3-1 con la ficción. Una forma de leer cosas nuevas que si no hubiera leído de ficción desde hace un tiempo a escritores que quiero mucho y que tengo cierta asiduidad y contacto. Lo primero que les pregunto cuando vamos a comer o algo, les digo, ¿cuáles son los 3 libros canónicos de escritores o escritoras vivos? Para que no... A veces hay, no digo que pase con todos, por supuesto, ni mucho menos, pero a veces hay una reticencia a recomendar, entonces vuelven esos libros que ya leíste, ¿viste? Recomendar escritores que estén vivos, y he descubierto joyas o me he sacado puritos de encima y me he hecho fanático de autoras y autores más contemporáneos por esas recomendaciones. Y hace un tiempo me volví fanático de Vicio, porque en estas preguntas todo el mundo me dijo rabia. De hecho, hasta fui a ver la obra de teatro. Y una anécdota, bueno, acá sí tuve mi rasgo cholulo, en plena Fed, entra Vicio. Digo, hola, Sergio, ¿cómo estás? Y digo, no, acabo de leer tu último libro, está fantástico. Obviamente, él súper amable. Y digo, estoy leyendo todo, pero ¿estás leyendo todo? Me dice, y yo tengo toda mi biblioteca en un Excel, porque ya compré libros duplicados, entonces tengo un Excel online. Y entonces ahí yo voy marcando qué leo y cuánto leo por año. Y entonces abrí la parte de él y me dice, pero... Eso fue mucho Lula igual, si le mostraste el Excel de tu lectura. Además, pensá que entrada de la Fed, tipo, cuando terminaste de hacer el gusanito de migraciones, y toda la gente ahí, y nosotros dos, yo mostrándole el celular, me imagino él yendo a ver a sus amigos de Blati Ríos, otro editor de ahí, diciendo, che, me crucé con el loco que organiza la feria y me mostró un Excel online. Pero fue muy divino él. Pero bueno, Vicio.
y otros autores. Bueno, Becerra ya hace un par de años que me volví fanático, pero Becerra lo descubrí hace realmente poco, no sé, 4 años, 5 años, y leo todo lo que publican. Y así. Y me gustaría para cerrar preguntarte, como lector, ¿qué le preguntarías a un autor o autora que te guste mucho? Bueno, esto mismo se lo pregunto, lo de los 3. Después en particular, sé que las preguntas vagas son los que más le molestan, entonces trato de hacer preguntas muy precisas. Bueno, ¿qué 3 libros pensás que influenciaron? No sé por qué siempre estoy con el 3, pero ¿qué 3 libros influenciaron tal libro tuyo? Pero muchas veces vos cuando seguís el recorrido de una lectora o un lector, vos vas viendo los cambios. Ni siquiera digo de mayor o menor calidad, pues es muy subjetivo, pero sí de cómo la prosa viró o cómo, no sé, a mí de Leila me fascina entender cómo ella se documenta para hacer los libros, por ejemplo. O qué está leyendo, no sé, Mariana Enríquez, por nombrar mujeres, venía a nombrar todos tipos. Y eso si puedo y está el momento dado, se los pregunto. De hecho es una conversación sobre la documentación y bueno, y a Mariana, como vengo hablando de otras cosas, trato de no molestarla demasiado. Pero eso me súper interesa, porque es muy loco cómo se reconvierten las cosas. Entonces, lo que para ellas, o para él en el caso de un autor, puede ser una línea de influencia súper clara, si vos no conocés de dónde viene ese porcentaje, no lo ves y descubrís un montón de cosas. Después otra de... Bueno, no lo traje, pero otro libro que a mí me parece... 2 libros que me parecen espectaculares y que me marcaron muchísimo. Uno es el de Forn. Nosotros lo queremos mucho, lo queríamos mucho, como lo quieras ver, nos juntamos con él, nos da consejos, igual que con Chitarroni, que es el otro libro. El de Forn creo que es Tierra Arrasada o Tierra Elegida, que es el que compila los viernes. Obviamente puedes leer los 4 tomos de los viernes, que está muy bien. Pero de ahí me cansé de subrayar lecturas. Y en lugar de los lectores, ¿no? Porque un poco cuando pensábamos el podcast es eso, nos interesa mucho más que leen aquellos que editan, que escriben, porque nos disparan nuevas... Ahí ese libro me cansé. Nuevos lugares. De hecho, muchos libros no se conseguían, los compraba usados, me metía online y veía dónde los conseguía usados. Y para mí la vara de un libro de crítica es que te dispare nuevas lecturas. Cuanto más subrayados encuentro, mejor lo punteo íntimamente. Y el otro que es impresionante para mí es el que editó el Malva, de las charlas de Chitarroni, de los cursos que dio sobre literatura, porque tiene, para mí, el mejor Chitarroni de todos, los que lo pudimos disfrutar charlando, que es ese Chitarroni oral, con tantos chistes y guiños internos sutiles, pero a su vez la bajada de edición, donde te recomponen todos los títulos y todas las cosas que puedes no haber pescado. Tanto Chita como Juan tenían algo muy hermoso que decían, como vos seguramente sacaban 20 años de lectura, así que generalmente cada vez que me recomiendan algo no lo había leído. Como vos seguramente ya leíste fulano y vos decís, yo ya en un momento sacaba, siempre voy con una libreta encima y ya había perdido toda la vergüenza. Antes trataba de memorizarlo, se me perdían la mayoría, sacar la libreta y anotaba. Y le preguntaba cómo se escribía, no me importaba nada, pero prefería eso y no perderme la lectura a fingir no ser tan ignorante y perderme las lecturas. Muchas gracias, Víctor. Por favor, un placer. Acabas de escuchar Biografías Lectoras, un ciclo de entrevistas producido por Mandarina Libros y Collage Literario y conducido por Daniela Méndez. La producción de sonido estuvo a cargo de Belu Moras. Podés seguirnos en nuestras redes, @mandarinalibros y en @collage-literario. Gracias por escucharnos.